Hola muchachos, quería compartirles hoy la célula. Entonces, si quieren ponerle un título de la charla, se llama El Fariseo. No sé, ¿alguna vez han escuchado El Fariseo? Yo tampoco, pero ahorita les explico de qué se trata. Entonces, vamos a orar, primero que todo. Quiero que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Entonces, Espíritu Santo, te doy gracias, te pido Señor que seas tú ministrándonos en esta tarde, Señor, en esta noche, Señor. Que sea tu presencia guiándonos, Señor, que sea tu voluntad, Señor, en nosotros. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que hoy tu palabra nos sea revelada, Señor, y que seas tú enseñándonos y guiándonos en todo tiempo. Bendigo a toda aquella persona que está escuchando esta prédica, Señor, y te pido por favor que tú suplas sus necesidades, que todo dardo del enemigo hoy sea opacado, Señor, y caiga en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias porque tú, Señor, pones el querer como el hacer. Amén y amén. Bueno, muchachos, antes que nada voy a comenzar con una historia que escuché, que me pareció muy buena. Resulta que antiguamente cuando tocaban música o cuando, digámoslo, iban a un auditorio a escuchar a un artista, digámoslo, cuando era de piano, tenían que mover las velas, como, como el telón se abría, pero entonces habían unas velas en los techos donde alguien tenía que moverlas porque si no las movían cuando se tocaba cualquier instrumento, el sonido no salía, ¿sí? Entonces había un pianista que tenía que tocar en una ciudad y el pianista fue. Y entonces había un muchacho que abrió el telón y todo el mundo, ¡hey! El artista, todos emocionados escuchando al artista. Entonces el artista empezó a tocar y el muchacho que estaba moviendo los telones empezaba a mover los telones. Entonces empezó a tocar y todo el mundo empezó a lanzarle flores, empezó a lanzarle picos, abrazos, ropa. Mejor dicho, estaban y el cantante y el presentador o el músico empezó a decir como se empezó a halagar y corría su vestido y eso hacía así, hacía así y hacía que así y la gente bravo, bravo, bravo. Entonces el muchacho llegó donde él estaba y le dijo, qué gran concierto tuvimos. Y le dice, el hombre se queda mirándolo y le dice, ¿cómo? Sí, que qué gran concierto tuvimos. Querrás decir, qué gran concierto tuve. Y él le dijo, bueno. Y le dijo, porque yo fui el que tuve el concierto y el muchacho todo sudado, todo sucio. Y no, y entonces se fue el cantante. El muchacho yo creo pues se sintió re mal y se fue el cantante para su vestir y llegó el presidente. Y el presidente llegó y le dijo como, bravo, o sea, definitivamente tenemos que tocar más, tenemos que hacer otro concierto porque hay mucha gente que se quedó afuera, hay mucha gente que no alcanzó a ingresar. Y el artista le dijo, claro, claro, presidente, hay que hacer otro concierto, no sé qué. Y dijo, sí, claro, pero esta vez va a ser más grande, van a venir más personas, entonces para que te prepares, claro, claro, para mañana está. Y entonces el hombre se fue otra vez, abrieron los telones, el telón, y el hombre iba a tocar, y cuando iba a tocar, cada melodía que tocaba sonaba horrible, no sonaba bien. Y el hombre no, y empezaron a lanzarle tomates, empezaron a vaciarlo, a decirle que se bajara, que no sé qué. Y entonces el hombre llegó y se tocaba la cabeza y se desesperó desesperó y se levantó y se fue. Y vio al muchacho que estaba afuera, un muchacho que estaba tomándose una limonadita, relajado, bien perfumado, bien acicaladito. Y llega y le dice, ah, maestro, ¿cómo le fue en su concierto? Y el hombre le dice, la verdad, quiero disculparme contigo porque sé que fuiste tú que hiciste todas las cosas para que el día que tocamos, pues todo saliera perfectamente. Entonces el hombre le dice como, pero todavía hay gente afuera, si quieres, podemos hacer que este concierto crezca, que este concierto se haga. Y el hombre le dijo, queremos que ahora sí. Entonces le dijo, eso es lo que quería escuchar. Y entonces van y tocan el mejor concierto y todo el mundo aplaude y todo el mundo está ahí. A lo que voy con todo esto es que
muchas veces subestimamos el trabajo de los demás y no sabemos a dónde vamos, ¿sí? Muchas veces decimos, no, es el trabajo que hace esta persona no tiene nada de importancia, o el trabajo que hace tal persona, pero todo trabajo tiene importancia. Si nosotros nos ponemos detenidamente a mirar cada cosa que cada persona hace, es importante. Entonces vamos a Juan capítulo 7. Vamos a estudiar hoy Juan capítulo 7. Entonces les va a dar tiempo para que lo busquen. Juan capítulo 7, versículo del 1 hasta donde yo les diga. Más o menos vamos hasta el 9, del 1 al 7. ¿Listo, muchachos? Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judá, porque los judíos procuraban matarle, y estaba cerca la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y estas cosas hace manifiestas al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborrecer a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, y yo subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Bueno, vemos que Jesús estaba reunido con sus discípulos, estaba reunido con su familia. Y su familia como que le dijo, Jesús, ve y manifiesta las obras que tú haces. Y Jesús le dice, no, mi tiempo no ha llegado, todavía no es mi tiempo. Y les dice como, si tú no vas y manifiestas esto, nadie te va a creer. Y entonces Jesús les dice, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué me llevan a hacer cosas malas? O sea, porque si yo sabiendo que sé hacer lo bueno y les digo a ustedes que hacen cosas malas y los encaro y a ustedes no les gusta, ¿por qué en el día malo ahí sí quieren que yo vaya y haga cosas buenas? Entonces él se queda como, no vale la pena. Entonces le dice a sus discípulos, vayan ustedes a la fiesta del tabernáculo, que si ustedes recuerdan, la fiesta del tabernáculo era como donde se ofrecían sacrificios, donde era como el altar de Dios. Entonces, no sé si alguna vez leímos sobre el tabernáculo, no lo sé, pero entonces el tabernáculo era donde se sacrificaban animales, donde se llevaban ritos y todo un tipo de procesos para entrar al lugar santísimo, que era donde estaba Dios. Pero entonces, bueno, eso es otra historia, cierro paréntesis. Entonces vemos que Jesús llega y dice, yo ahorita voy porque no es mi tiempo. Y más adelante yo me preguntaba esto y decía, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Como diciéndose, el tiempo del ser humano está ahí, es en un momentico. Pero el tiempo de Jesucristo todavía no ha llegado. Y con lo que está pasando ahorita, sé que el tiempo de Jesucristo no ha llegado, mas nuestro tiempo está presto. Nuestro tiempo es muy corto. La palabra de Dios dice que es como las nubes cuando bajan. Y si han visto, digámoslo, la neblina, así, o sea, es nuestro tiempo así. Que está un momento, vemos la neblina, pero llega el sol y se desaparece. Así es nuestro tiempo. Entonces el Señor hace como un énfasis a su tiempo está presto, mas el mío no ha llegado. Entonces es entender tu tiempo, en qué tiempo estás. ¿En qué será que estás en el tiempo de lo que yo decía de la historia? ¿Estás en un tiempo de quejarte o de ayudar o decir, si yo necesito esta ayuda con esta persona, yo necesito hacer esto con esta persona? O solamente simplemente dices, yo puedo solo, yo hago solo y yo hago mis cosas solo. A mí no me importa lo que digan los demás. O te prestas para que el tiempo de Dios esté en ti. Entonces, vamos más adelante. Me gusta al capítulo 19 de ese mismo texto de Juan 7, 19.
Y dice así, ¿no os dio Moisés la ley? ¿Ninguno de vosotros cumple la ley? Porque procuráis matarme. Respondiendo la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Y Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y el día de reposo circuncidáis al hombre. Como el Señor hizo un milagro en el tiempo, en el sábado, que era el día del Shaddai, que era el día de Dios, que es el día de Dios. De hecho, nosotros podemos el sábado hacer un día para el Señor, que es el Shaddai. Aunque todos los días son importantes para el Señor, el día sábado, recordemos, el séptimo día el Señor descansó. El sexto día, el séptimo día, digo, el Señor descansó. Y ese día es el sábado. Tenemos en cuenta que ese día de tiempo del Shaddai, para Dios, que es un tiempo para descansar, un tiempo para pasar en familia, para orar, para estar en comunión con Dios. Y no es que llegó el fin de semana como lo hacíamos normalmente, que llegó el fin de semana, no, yo voy a descansar, porque es mi séptimo día y Dios 7 días y el séptimo día descansó, entonces yo voy a descansar. No, descansar, ellos los judíos lo que hacían era ir a la presencia de Dios, a orar y a estar en comunión con el Señor. Y ese era el descanso de ellos, orar y estar en comunión con Dios. Y literalmente cuando yo estoy cansado, cuando yo estoy afligido, cuando yo la verdad me siento así como sin fuerza, yo hago eso. Literalmente cuando mi hermana me ve o mis hermanos me ven y me dicen, Julián, lo veo como muy estresado, no oro. Y yo sí oré, pero vaya, métase a orar. Y como que vuelvo a meterme a orar y como que me reafirmo otra vez en ese tiempo. Y Jesús les dice, porque hice un milagro el día sábado, ustedes vienen a mí a decirme que no haga esto, que no haga lo otro, porque es el día del Señor. ¿Acaso Moisés no les dio el día de la circuncisión el día sábado? El día de la circuncisión era un día donde ellos tenían que circuncidar a los hijos, a los varones, y en su casa circuncidarlos. ¿Para qué? Para esta circuncisión significaba apartado para Dios. Era del pueblo de Israel. Recordemos que aquella persona que no estuviera circuncidada en el pueblo de Israel no era del pueblo de Dios. Cuando vino Jesucristo dijo, recuerden lo que le dijo la mujer. Venía la mujer y le dijo, maestro, necesito y quiero por favor que sanes a mi hija. Y él le dice, la comida no se le debe echar a los perros. O sea, la trató de prostituta, le dijo perra y literal le dijo perra. Y le dijo como, la comida no se le echa a los perros. Y entonces ella se quedó así y ella no se argumentó como hacemos muchos que, ay no, es que me dijo que estaba en pecado y me fui a la iglesia. No, ella llegó y lo que le dijo fue, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja del pan que cae de la mesa de los reyes. Entonces Jesús se asombró de la fe de ella y le dijo, ve que tu hija ya se sanó, tu fe te ha sanado. Y ella no era del pueblo de, de Israel, ella no era circuncidada. Por cuanto no era circuncidada, no era el pueblo de Dios. Y ahí vemos que Dios dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Sí? Más fue a los gentiles y en los gentiles hizo más milagros que en los suyos. Recuerde que la palabra de Dios dice que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces es decir, que tú tienes que entender hoy que si tú no eres profeta en tu propia tierra, que si tú no conoces de Jesucristo verdaderamente, necesitas ser circuncidado. No como lo hacían antiguamente, no te vayas a ir a cortar tu prepucio. No, no vayas a hacer eso. Tú vas a circuncidarte en la presencia de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Necesito que me laves, que me purifiques. ¿Cómo nos purificamos hoy en día? Con la sangre de Jesucristo, con los 7 derramamientos de la sangre de Jesucristo. Ahí tú te circuncidas y le dices, Señor, ya no vivo yo, ahora tú vives en mí. Entonces es un tiempo de dejar todo atrás y decirle, Señor, es el tiempo tuyo. No de juzgar, no de señalar, no de decir es que esta persona es más creyente, esta persona... No, tú estás para servirle al Señor, tú estás para hacer la obra de Dios. No te pongas a señalar, no te pongas a decir, a juzgar. La palabra de Dios dice que si ves a algún hermano en pecado, ora por él. Y si lo vuelves a ver, ve y le dices.
Pero no le vas y le dices al vecino, le dices, vecino, venga, imagínate que tal fulanito está pecando. No, es que no sé qué, es que se metió con la mujer de no sé qué. No, dice, si tienes algo contra tu hermano, ve y le dices. Entonces tú tienes que ir a decirle a esa persona, ven, yo te vi en esto, te vi en esto. La verdad, pues la palabra de Dios dice una cosa y tú estás haciendo otra, entonces no sé, te quería decir porque no quiero cargar con tus pecados, porque una vez que tú sabes y conoces de un pecado, te vuelves cómplice de ese pecado. Entonces tú dices, ¿en serio? Yo no sabía. Sí, literal, cuando tú conoces a que alguien está pecando y tú no dices nada, te vuelves cómplice de ese pecado. Entonces eres pecador. Y entonces es como el chismoso. La persona chismosa va y lleva el chisme. Y entonces, ¿quién es más chismoso? ¿La persona que lleva el chisme o la persona que lo recibe? ¿Sí? Si la persona que lo recibe le dice a esa persona, no, no venga aquí con chismes ni nada de eso, él se va a guardar. Pero cuando permite el chisme, permite que él sea más chismoso y él caiga en ese pecado también de la murmuración. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Cuando alguien venga a decirte, ah, no, es que vi a fulanito, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Hermano, vaya y dígale eso a él. A mí me han callado, a mí muchas veces. Yo una vez le dije a una amiga, a Carolina, le dije, no, es que ese líder no le sirve al Señor como debe ser y tiene tantos llamados y no sé qué. Y ella me dijo, no, Julián, ¿qué le pasa? Vaya, y si quiere algo, dígaselo a él, a mí no me diga nada. Y yo, sí señora, porque yo sabía que en la palabra decía eso. Entonces, basado en la palabra, yo dije, sí, ¿qué le digo ahí? Me desarmó, porque cuando ella me habló con autoridad, me cayó. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que hacer eso, decirle al enemigo, porque recuerden, el enemigo habla en primera persona. Él habla como dice que como un espejo. Entonces, tú te miras a un espejo y el enemigo puede decir, hoy me veo bien, hoy me veo fea, hoy me veo linda, hoy me veo horrible. Y el enemigo siempre, como viene a matar, robar y destruir, te va a decir, uy, mira, estás gorda, no, mira, no sé qué, no sé cuándo. Mira, hay excesos donde tú tienes que cuidarte, obviamente, pero hay cosas que tú sabes que Dios te hizo así y que no puedes hacer nada porque eres a imagen y semejanza de Dios. Eres del cuerpo de Cristo. Tú eres de la iglesia de Cristo. Entonces tú que perteneces al cuerpo de Cristo, estás sirviéndole al Señor. Entonces, muchachos, vamos a leer Juan capítulo 7 al 22. Dice, por cierto, Moisés os dijo, circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día del reposo sané completamente a un hombre. Sí, lo que decía anteriormente, Jesús hizo un milagro en el día en el sábado, que no se hacía nada, y todo el mundo quería matarlo. Bueno, los fariseos querían matarlo porque hacía milagros cuando no era lícito. Y él les dice, ¿acaso Moisés no creó el día de la circuncisión? ¿Y nadie la quebranta? Entonces, ¿por qué vienen a quebrantar una ley que viene del Padre? Más adelante, si ustedes notan, en el capítulo 37 de ese mismo dice, el último gran día, la fiesta de Jesús, se puso en pie y alzó la voz y diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva. Imagínense y hagas en esta pregunta. Si en el día del Señor tú estás con Dios, ¿de ti correrán ríos de vida? O tal vez hay cositas dentro de ti que tú dices, la verdad, ni Jesús, ni agua viva, ni nada, más bien agua picha. ¿Sí? Recuerden lo que le dijo la mujer samaritana, le dijo, me parece que tú eres profeta. Y él le dice, bien has dicho, ¿sí? Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido para que yo los bendiga. Y ella dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque no tienes un marido, sino 5 maridos has tenido. Entonces ella se queda como asombrada, ¿sí? El agua que le estaba diciendo Jesús que le iba a dar era esa agua viva, donde iba a perdonar sus pecados, sus iniquidades, sus maldiciones. Nosotros como seres humanos pecamos involuntariamente y voluntariamente. ¿Por qué digo involuntariamente?
porque muchas veces vienen dardos del enemigo y tú, ay Señor, un pensamiento, pero tú eres el que decide si lo consiente o no lo consiente. Entonces tú dices, Señor, reprendo todo pensamiento, reprendo todo aquello que el enemigo quiera poner en mí y me armo, como dice Efesios 6:11, que con la armadura de Jesucristo. Yo ya les había hablado de la armadura, entonces no les voy a hablar otra vez de la armadura. Está en Efesios 6:11. Entonces, cuando nosotros nos armamos de esa armadura y decimos, no, Señor, pero si tú alguna vez, no sé, en un sueño, consentiste un pensamiento, dejaste pasar algo, inconscientemente dejaste pasar algo y tú tienes que levantarte y obviamente arrepentirte, pero no consentir eso. Pero hay otras personas que ya lo hacen es de deporte, ¿sí? ¿Cómo es de deporte? Que pecan y no les importa porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Y por qué les digo que no tienen al Espíritu Santo? Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo tú dices, uy Señor, yo sé que yo no me debo meter con la mujer de mi amigo o con la mujer de mi hermano, porque la palabra dice que el que esto haga maldición tendrá y que Dios estará en contra de eso. Entonces tú dices, no, yo ya no, Señor, yo ya no peco, yo ya morí a lo que soy. Pero cuando una persona no tiene el Espíritu Santo dice, no, esta vieja se me puso, este más de esto, le hice normal, sale de la casa, se va y se baña, pero el pecado está ahí. Entonces, como no tiene el Espíritu Santo, no tiene convicción de pecado. Entonces, muchachos, quisiera dejarlos con esta palabra. El que beba del Espíritu Santo de Jesús, del vientre de él correrán ríos de agua viva. ¿Y qué es esa agua viva? Que tú no vas a llevar chismes, que tú no vas a llevar murmuraciones, que tú no te vas a dejar llevar de cosas incorrectas, que tú no vas a decir, es que este ora más, es que... No, tú mira tu vida y ve y busca lo que Dios quiere para ti. Entonces, muchachos, vamos a orar. Quiero que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza y dejemos este tiempo en las manos del Señor. Entonces, Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho esta tarde, esta noche, Señor. Te pido, Padre Celestial, que cada persona que escuche este mensaje, que escuche esta prédica, Señor, se llene del amor y de la gracia tuya en el nombre de Cristo Jesús. Hoy los bendigo, Señor, porque tú pones el querer como el hacer en cada uno de ellos. Te pido, Señor, que les hagas entender, Señor, que si han pecado y no se han sentido en pecado, Señor, despiertes ese espíritu, Señor, que les haga entender y que los reargulla de pecado, Señor, para que ellos se puedan arrepentir de todo pecado, de toda cosa inmunda que han permitido. Se han permitido chismes, se han permitido murmuraciones, se han permitido desolación, aún peleas en su casa, Señor. Hoy te pido, Señor, que seas tú, Señor, quebrantando todo espíritu inmundo de mentira, de engaño, todo espíritu de Bar Jesús que viene a poner engaño, Señor, en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos. Hoy bendigo esta célula en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchachos, bueno, que así, cualquier cosa pendiente en el grupo, ahí vamos a estar, pues las charlas del Pastor César, ustedes saben que son súper importantes. La charla de ayer estuvo espectacular, claro que pues hablaba más del Espíritu Santo, pero me refiero a la charla del Pastor Julián. La verdad sé que hay muchos que no ponen de su, como ponen mucha excusa para hacer algo. Y no los justifico porque sé que cuando uno quiere hacer algo, uno lo hace. Mire, cuando uno estaba en el mundo, uno le decían, uy, hay una fiesta, y usted le dolía la cabeza. Hay una fiesta, sí, va a estar fulanita. No, yo me voy, me visto, me arreglo y me voy, ¿sí? Y así te duele la cabeza. Pero cuando viene la presencia de Dios y te dicen, bien, hay una prédica, va a predicar el pastor, va esto, y tú dices, pero es que no tengo esta aplicación, no es que tengo el celular lleno, no es que no sé qué, no es que no, y siempre una excusa, verifica bien es el que está poniendo la excusa. Porque el que ama las cosas de Dios, busca las cosas de Dios, pero el que no ama las cosas de Dios, se echa a un lado, dice, no, esto como que no es conmigo. Pero entonces te dicen una cosa y corres. Pero viene la presencia de Dios y tú dices, ay no, ya no, esto no es mío. Entonces, examinarse porque la verdad yo veo que muchos estamos fallando. Entonces, preguntarle al Señor, ¿será que yo estoy fallando dentro de mí? ¿O será que verdaderamente no tengo al Espíritu Santo? Y temor y temblor, porque si ustedes no tienen el Espíritu Santo, de nada vale un encuentro. Entonces es mejor que me digan, Julián, yo quiero volver a un encuentro, que decirme no quiero estar ahí. Entonces muchachos, los dejo ahí, Dios los bendiga, cualquier cosa me escriben por interno y estamos hablando. Chao.